lo que expresa como lo que, digamos, se puede leer de él. O sea, nosotros con el cuerpo podemos expresar cosas, obviamente, eso le llamamos lenguaje corporal, ¿cierto? Pero también tenemos otra cosa, que es que el cuerpo como tal también se comunica con nosotros de alguna manera. Se comunica a través de dos cosas. Una es las facciones de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos facciones y tenemos partes de nuestro cuerpo. Esas partes son el cabello, la cara, los ojos, la nariz, o sea, las partes de la cara como tal, las partes del cuerpo como tal y las partes, digamos, íntimas, en los pies, todo. Todas las partes del cuerpo siempre dan una información en toda persona. Aparte de lo que llamamos la salud, porque eso se desglosa en muchos temas, uno de ellos es la salud, que es uno de los que más interesante suena. Ese de la salud le llaman biodecodificación por el doctor Hammer. ¿Okay? Después pasó toda una historia que luego contaré. Pero también está la otra parte de lo que se ha estudiado muchísimo, que es el lenguaje corporal como tal, que es todo lo que hace una persona cuando está en una reunión, cuando está conversando con otra o cuando se está comunicando en modo general. Ahora fíjense, se dice, por lo menos la programación neurolingüística habla de que existe esta de acá, que es la división de la comunicación como tal. ¿Cierto? 17% entonación de la voz. ¿Okay? O sea, cuando la persona habla de manera imperativa, cuando la persona habla de una manera, distintas formas de entonar su comunicación. Entonces, como les decía, el lenguaje corporal entonces pasa a formar una parte fundamental. Pero más allá del lenguaje corporal, cada cosa de lo que es el cuerpo completo del ser humano va a expresar algo. Generalmente todos lo tenemos, estas comunicaciones del ser humano las tenemos divididas en tres partes. Yo la dibujo de esta manera, ¿no? Esta primera parte es la parte, digamos, que de mental, de la cual incluye lo espiritual, ¿ok? Emociones. Aquí incluye, también va incluido emociones, pero las emociones, no, yo lo incluiría aquí. Aquí en esta otra parte va más que todo las relaciones. Sí, pero ese lenguaje corporal. Y aquí la parte, digamos que más instintivas. La cara, la expresión de lo que es la cara está dividida en esta primera parte, que es esta parte mental espiritual. Esto es la parte relacional como tal y esta es la parte instintiva. Cuando hablo de instintivo, se puede expresar de diferentes maneras. Una de ellas es las pasiones bajas, lo básico, la parte material, la parte sensual, sensitiva, de sensaciones, de la parte sexual. Todo eso es de esta área baja. ¿Ok? En la área del medio tenemos las relaciones, ahí están las emociones, ahí está la parte de relacional, donde tomamos en consideración a la otra persona, cómo nos comunicamos en grupo, cómo nosotros nos expresamos cuando tenemos un grupo de personas o a una persona, y cuando estamos solos ya entraríamos en la parte mental, espiritual e íntima como tal. ¿Okay? Sin embargo, en la parte íntima tenemos una gran parte aquí abajo, ¿no? Esta es la parte ya superior. El ser humano como tal también tiene, digamos, voy a hacer un dibujito de esos míos que no son tan buenos, por cuestiones de tiempo, pero más o menos así. Eso viene siendo muy parecido a los chakras. Sí. También tenemos lo mismo, la misma división. Esta es la parte superior, o sea, también está dividido en tres partes. Cuando hablamos de la mano, ¿ok? También está dividido en tres partes. Cuando hablamos del pie, de igual modo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vemos esta mano, ¿verdad? Cualquiera de las manos de ustedes, esto va a representar la mente. ¿Ok? Eso va a representar la parte espiritual, mental, etc. Esto que está aquí en medio va a representar esta parte de relaciones, ¿cierto? Y aquí abajo, esta parte instintiva, ¿ok? Más carnal, por llamarlo así. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto que les estoy explicando? Que
el universo es perfecto. Y como se dice, como es arriba, es abajo. Si nosotros vemos la Tierra como tal, tiene una parte en lo que es la Tierra, que es la parte interna de la Tierra, ¿verdad? También podemos hacer lo mismo. Si esto es la Tierra, ¿verdad? Sí. Tenemos la parte de lo que es la relación de nosotros los seres humanos, que es la primera capa, donde estamos y nos desenvolvemos, ponemos un avioncito aquí, etc. Tenemos lo que es el cielo como tal allá arriba y tenemos la parte de abajo, parecido, en lo que es la Tierra como tal. Tenemos la representación de la Tierra como tal en la parte instintiva del planeta. Tenemos la parte relacional, que es donde nosotros todos los seres humanos nos desenvolvemos. Y tenemos la parte que nosotros llamamos el cielo, lo que llamamos la parte espiritual, etc. De hecho, decimos arriba, decimos abajo, cuando en realidad en la Tierra no hay un arriba, no existe un arriba. Pero para nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva como un arriba, ¿sí? Porque si vemos que la Tierra, para la mayoría de las personas, es redonda, no hay un arriba ni hay un abajo, ¿cierto? Pero, visto desde esto que estamos analizando acá, que todo se divide siempre en esos tres renglones, entonces lo tomamos en consideración como un lenguaje universal, donde tenemos la parte, como les decía, ¿cómo se llama? Mental espiritual en esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona va a leer el rostro, va a leer la mano, va a leer el pie o va a leer el cuerpo, ya tiene una idea de por dónde comenzar, de una vez. ¿Sí me expliqué? Porque el que lee la mano es el quiromático o el quiropráctico. Igual ambos estudian la mano como tal. Estudian las líneas, esta es la línea de la vida, la línea mental y la línea del corazón. Esta es la línea del corazón y esta es la línea de Saturno. Este es el dedo de Saturno, el dedo de Apolo, el dedo de Mercurio, el dedo de Júpiter y el dedo de Venus. Creo que este es Venus. ¿Okay? Y los montes de Marte, etc. Lo cierto es que en realidad esta primera parte, cuando la persona tiene los dedos muy largos, es una persona mental, generalmente. Una persona artística va a tener los dedos puntiagudos, por ejemplo. Pero una persona que tenga esta parte muy grande y los dedos pequeños, es una persona que más se dedica a la parte física, es decir, que generalmente es una persona que es más lo que llamamos a nivel de los elementos, más de tierra. Es decir, que se basa más en esta parte relacional e instintiva. Esta parte relacional e instintiva es la que vamos más a utilizar. ¿Ok? Ahora fíjense, en la frente hay tres rayitas. Prácticamente es lo que normalmente el cuerpo de manera natural da, tres rayas. Pero normalmente eso varía mucho entre todas las personas. La primera línea tiene que ver con esto. La segunda línea tiene que ver con esto y la tercera con esto. Si dibujamos la frente de este señor un poquito más amplia aquí, entonces tenemos... Yo he visto que tiene más de 3 rayas. Es correcto. Entonces ahí estas son reforzadas por otras, pero la base son tres, que son basadas en esto también. Por eso les hablé de este concepto, porque está en la mano, está en los pies, está en el cuerpo humano, está en el rostro y está en la frente. Está en todos lados. Una pregunta, ¿Okay? aparte de Ahora esto sí. que está aquí y las tres rayas, ¿no lleva a algo al respecto a lo que es los riñones y el hígado? Ahí nos iríamos a cada concepto, porque aquí se ven los riñones del hígado, aquí se ven los riñones del hígado y aquí en la cara también. Cuando hablamos de riñones del hígado, por ejemplo, es en la parte de los pómulos. ¿Okay? Cuando una persona tiene problemas de riñones, por ejemplo, de líquido, ¿okay? Se le van a hacer unas bolsitas, que es el líquido, precisamente de los riñones. Ahora, una persona del hígado se le puede ver en estas dos líneas que están aquí, cuando el hígado ha sufrido mucho por enojo, generalmente por enojo o por rabia o por todas estas cosas. Y si la sigue teniendo, si se dan sigue cuenta, teniendo enojo, o sigue con los mismos, el hígado o sigue ya estando hace nada. afectado, él puede ir sanando poco a poco y esas líneas pueden ir desapareciendo. Pero no desaparecen por completo porque el hígado, para que se regenere nuevo, completico, no está tan fácil. Los ojos enrojecidos también son hígado, ¿ok? Pero eso es en general, por eso les digo, para ir al detalle tendríamos que usar no sé cuántas clases, porque esto es muy detallado, ¿ok? O sea, tanto la mano como el rostro, por eso les estoy haciendo una información general de lo que expresa el ser humano y de lo que expresa la naturaleza por todas partes. Yo les decía en algún momento, hace bastante tiempo, que cuando uno, digamos que le pide al universo que le diga o que le exprese una información, es que le expresa, normalmente, esto le expresa por todos lados. La información se te da por todas partes, solo que no sabemos cómo nos las da, ni sabemos el significado. Entonces, ¿qué les estoy dando yo? Parte del significado de lo que nos da
esa información. Es decir, yo de repente tengo una afección y ni me doy cuenta. Pero resulta que si yo tengo esta información, yo digo, ok, tengo un problema en el estómago. Entonces el labio, por ejemplo la parte de abajo del labio, se va a ver con enfermedades o puntos o llaguitas o alguna cosa. ¿Ok? Entonces tengo un malestar estomacal. Y no sé si saben que a veces se le hacen cosas cerca o en los labios. Por ejemplo, esto en la nariz representa, y en la lengua también. Correcto, porque es la boca lo que tiene que ver con eso. Ahora fíjate, la nariz tiene que ver con la columna. Cuando la persona tiene problemas de la columna, generalmente la nariz también tiene problemas. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cuando la persona, por ejemplo, tiende a ser iracunda, por ejemplo, como les dije anteriormente, puede tener unos ojos enrojecidos, puede tener líneas aquí entre los dos. Una es más fuerte que dos, inclusive. Y las orejas pueden ser pequeñas, tienden a ser pequeñas y puntiagudas. Entonces, esas son algunas de tantas cosas que nos expresa el cuerpo. ¿Tienen las orejas pequeñas? Sí, como un duende. Sí, pero no es un solo punto que vas a notar de todo eso. Me explico. Tú vas a ver varias cosas que te van a hablar de la persona como tal. No una sola, o sea, no te puedes guiar por una sola acción. Eso es como lenguaje corporal. El hecho de que cruzaste los brazos no quiere decir necesariamente que te sientes incómodo o que te estás protegiendo. Pero si tú haces eso, más los pies, más, no sé, sientes a otras condiciones, es porque hay una incomodidad. Ahora fíjense ustedes, cuando yo protejo esta área, ¿qué estoy protegiendo? Sí. Las relaciones. Cuando yo protejo esta área con los pies, ¿qué protejo? Generalmente estoy protegiendo la parte personal, mis bases, hacia donde me dirijo, la parte, digamos que personal, como tal, porque acuérdense que esto tiene que ver también con mi parte física, ¿ok? Entonces ven cómo todo se relaciona a lo mismo, generalmente. Entonces cuando ustedes ven el lenguaje del rostro, van a ver lo mismo que van a ver cuando ven el lenguaje de la mano. Y las personas que saben leer el cuerpo como tal, que saben que si una persona, por ejemplo, camina así, ¿verdad?, está abierta a cualquier situación, y generalmente son personas de fuego, sagitarianas. Si hablamos de astrología, también hay una relación directa con todo ello. ¿Okay? Una persona de tierra, de los 4 elementos, de agua, de fuego, de aire. Y todo se relaciona. Por eso le digo que aquí tardaría mucho tiempo explicándoles cuál es la relación entre cada una de las cosas o sistemas que conocemos, y cómo se relacionan todos en común. Y todos coinciden. Por eso yo saqué más o menos esta síntesis de que casi que todas las lecturas que tenemos del cuerpo, que nos muestra el cuerpo, tienen una relación directa con estas 3 partes. ¿Sí? De hecho, hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, de Donald Walsh. Él hizo 3 libros. El primer libro trataba de la parte personal como tal. El segundo libro hablaba de la sociedad como tal. Y el tercer libro hablaba de la parte espiritual y de la parte de creencias como tal, de Dios. Entonces, eso lo que les hago saber es que siempre vamos a tener esa división que muchas veces no la expresan. No la he visto muy documentada, pero más o menos todo lo que yo he percibido en todos los estudios que he hecho, de la quiromancia, del estudio de los ojos, del estudio de los pies, de las manos, del cuerpo, tienen que ver siempre con esas 3 partes. Con eso cerramos esa primera parte.